Shalom, amiguitos, ¿cómo están? ¿Están preparados para la siguiente sección del Brit Hadashah? Concluimos las cartas de Shaul de Tarso a congregaciones o personas específicas. Ahora entramos en la sección que se llama Cartas Generales. Generales porque no son escritas especialmente a alguien, sino al público en general. Estas comprenden desde la carta a los hebreos hasta la carta de Judas. Nuestra carta que sigue es la carta llamada a los hebreos. Se le ha llamado así porque está dirigida al público de origen hebreo o israelita, es decir, a los descendientes de Abraham, que es todo el pueblo de Israel. Esta carta se cree que fue escrita también por Shaul de Tarso, esto por el contenido y las formas de redacción. No se sabe el año exacto de su redacción. La carta a los hebreos tiene 13 capítulos y tiene como propósito dar a entender que el nuevo pacto por medio de Yeshua ha sustituido al pacto hecho con sangre de animales y que este nuevo pacto ha puesto los mandamientos en la mente y corazón de quien los recibe, además de que este nuevo pacto tiene mejores promesas que el antiguo. En el capítulo 1, el autor enseña que el Padre Eterno siempre se ha comunicado con la humanidad y especialmente con Israel por medio de los antepasados, los patriarcas y los profetas, y que en los tiempos de Yeshua, hace 2000 años, ahora lo ha usado a él para hablarle a la humanidad cuál es su voluntad. Además de que el Padre ha dado reconocimiento a Yeshua y lo ha llevado a los cielos para hacerlo rey y dueño de todas las cosas. En este capítulo, además dice que Yeshua es la autoridad máxima del Eterno que envió a la tierra, además de que Yeshua fue el medio por el cual el Padre creó todas las cosas. Yeshua es mayor incluso que los ángeles, y que en el libro de los Salmos se escribía de su grandeza, como el Padre lo ha amado y elegido desde antes de todas las cosas. En el capítulo 2, el escritor a los israelitas les dice que deben de poner atención al mensaje en Yeshua, ya que es el mensaje de salvación que todos deben de oír, porque si no lo escuchan, entonces sufrirán de eterna perdición. Además dice que Yeshua ahora es dueño de todo, y ha vencido al maligno para salvar a muchos de nosotros y nos hace hermanos de él. Además de que recibimos ayuda de él porque él es más fuerte que nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. En el capítulo 3, el escritor dice a los israelitas que Yeshua es mayor que Moshe. Moshe fue el gran profeta del Eterno, el libertador, y quien recibió la Torá para darla a Israel. Pero Yeshua es mayor que Moshe, porque Moshe mismo habló de que Yeshua vendría y tendría la máxima autoridad dada por el Padre, además de ser superior a los ángeles en poder y existencia. De esta manera se les dice a los israelitas que Moshe ha sido sustituido por Yeshua. Ya ahora es Yeshua al cual hay que oír para recibir ayuda del Eterno. En el capítulo 4 se habla del reposo que queda para todo Israel y todo el que crea, ya que reposo se llamó al día séptimo, a la entrada a la tierra prometida y a estar en Yeshua. Pero también falta el reposo eterno, el día que Yeshua regrese, y éste solo lo recibirá quien crea en Yeshua como Mesías. De los capítulos 5 al 7, el autor dice grandes misterios revelados. Yeshua no solo es un profeta que habla la palabra del Padre, o Mesías, o Rey, sino que Yeshua también es el ministro del Eterno, el verdadero y gran ministro que con la ofrenda de su vida vino a reconciliar al mundo y a levantarse como un intermediario para la humanidad. Yeshua, el Hijo del Eterno, viene a ocupar un lugar profético como ministro, ya no como los ministros o sacerdotes levitas que ofrecían animales por los pecados. Yeshua es el ministro que se ofrece a sí mismo y que es reconocido por el Padre Eterno como lo fue Melquisedec.
un ministro de la época de Abraham, el cual Abraham, el patriarca, reconoció como ministro del Eterno. Ahora los levitas ya terminaban su función y ya no se necesitaba más de ellos, ni de templo, ni de sacrificios de animales, ni ahora ni en el futuro, sino que la obra de Yeshua es perfecta para todos y en todo tiempo hasta que Yeshua regrese y dé fin al tiempo de la humanidad. En el capítulo 8, el autor nos dice que Yeshua, además, es ministro de un mejor pacto y que tiene mejores promesas. Es decir, el servicio de Yeshua por su ofrenda es perfecta porque él no pecó y obedeció al Padre en todo. Además que la promesa no es una tierra física, sino una ciudadanía celestial y vida eterna en la presencia del Padre Celestial. También en el capítulo 8, el autor nos dice que el nuevo pacto en Yeshua haría que los mandamientos que fueron dados en tablas de piedras que no podían obedecer los israelitas, ahora los mandamientos están escritos en cada creyente, de tal manera que ya no es una carga u obligación, sino un deleite obedecer los mandamientos, ya que están en nuestro corazón si ya hemos creído. Así leemos en el capítulo 8, verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y les seré por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y no solo Israel tendrá al Eterno como Todopoderoso, sino también de entre las naciones que reconozcan a Yeshua, entrarán a este nuevo pacto con mejores promesas, andando en los mandamientos escritos en la mente y corazón. En el capítulo 9, el escritor enseña que antes de Yeshua se hacía un servicio en el templo usando todos los utensilios y la sangre de los animales para tener el perdón del Eterno. Pero ahora en Yeshua se cumple el perdón, ya que Yeshua quita el pecado de los que creen y sean aceptados por el Eterno. Además que Yeshua, después de venir por primera vez, aparecerá por segunda vez para salvar a todos los que le esperan en el día final de la humanidad. En el capítulo 10 nos dice que todo lo que hacía en el templo era una sombra o figura de todo lo que Yeshua iba a cumplir, que la ofrenda de su vida nos ha santificado para el Eterno, y de esta manera también en este capítulo 10 se nos enseña que ya no debemos pecar. Pecar es desobedecer los mandamientos, y quien no quiere obedecer o desobedece, dice que peca voluntariamente, y si alguien peca así, ya no puede tener más perdón, porque el único perdón es por medio de Yeshua. En el capítulo 11, el escritor nos dice que esta fe o confianza en Yeshua era conocida por los antiguos, desde los patriarcas, y todos ellos tenían esta esperanza, aunque para ellos el tiempo estaba muy lejos. Desde Abraham tuvieron que pasar 2000 años para ver esta salvación en Yeshua, así como nosotros esperamos desde hace 2000 años para que vuelva a dar galardón a los que le esperan. En el capítulo 12 y 13, el autor termina dando consejos para permanecer en Yeshua. También dice que el Padre ha reprendido a su pueblo y que acepte la corrección, ya que ahora ha enviado su amor de perdón, que ahora deben de dejar las actitudes incorrectas, como por ejemplo Esav, que por cosas terrenales desechó la bendición del Eterno. También al final se escribe que los creyentes anden en amor como hermanos, hospedándose con ayuda, de recordar a los que padecen cárcel por causa de la palabra, de los que sufren maltrato, de evitar los pecados que el mundo comete, evitar la avaricia y respetar a los hermanos que nos enseñan o nos dirigen entre la familia de la fe, y así andar en la paz y bendición del Padre por medio de Yeshua. ¿Qué te ha parecido la carta a los Hebreos? Repasemos. ¿Cómo se llama esta carta? ¿Quiénes eran los hebreos?
¿Quién se cree que escribió esta carta? ¿Cuántos capítulos tiene esta carta? ¿Cuál es el propósito general de esta carta? ¿Cómo dice en el capítulo 1 que el Padre se comunica con nosotros? ¿A dónde ha llevado el Eterno a Yeshua? ¿Qué sufrirán los que no escuchen el mensaje de salvación por medio de Yeshua en el capítulo 2? ¿Yeshua es más grande que quién en el capítulo 3? ¿Qué reposo falta cuando regrese Yeshua? ¿Qué misterios vemos de Yeshua en los capítulos 5 al 7? ¿Cómo qué ministro es Yeshua diferente a los levitas? Yeshua nos da un nuevo pacto. ¿Cuáles son las mejores promesas en este nuevo pacto? ¿Cómo dice Hebreos 8:10 sobre los mandamientos en el nuevo pacto? ¿Para qué aparecerá Yeshua por segunda vez? Menciona al menos 5 personajes del capítulo 11 que esperaban a Yeshua desde la antigüedad. ¿Qué se recomienda al final en los capítulos 12 y 13? ¡Excelentes respuestas! Recuerda hacer tu resumen de esta carta. Hazak, a esforzarse en estas últimas cartas. Nos vemos en la próxima.